El padre Michael, un hombre de dos caras enviado en una misión por el cardenal Gagnon en 1987, una acción muy similar a la de Domingo Beaudoin, el topo benedictino de los años de 1910 a 1960. Este proyecto de fundación me pareció entonces una escena de una película de espías, dijo el padre Sim. El padre Sim, el hombre que quiere, comillas, establecer un diálogo estable entre las comunidades de las dos religiones internacionales, la Iglesia Católica y el Patriarcado de Moscú. ¡Qué farsa tan grotesca! Un área clave de operación, Ucrania, un agente bendecido, alentado desde su llegada a Econe por la Roma modernista, recopila información accediendo a los clérigos católicos más fieles a nuestro Señor Jesucristo. Una red anglosajona muy activa, encargada de establecer un vínculo con el Patriarcado de Moscú y las autoridades orientales cismáticas. El padre Michael y sus subordinados redentoristas infiltrados complementaron los esfuerzos del dúo Williamson-Schnittberger para infiltrarse y rodear la labor de salvaguardar el sacerdocio sacrificial católico fundado por el arzobispo Lefebvre, así como las comunidades amigas. Complementaron las actividades del padre Schnittberger en los países escandinavos. Evidentemente, al dejarse manipular como un albacea ingenuo, el obispo Fellay no comprendió esto. De hecho, entonces, amados hermanos, hablamos de una persona que llega a Ecón y que trae la bendición del obispo Lefebvre y trae la bendición del falso cardenal del modernismo. ¿Cómo sucede todo esto? Sí, dice que el 9 de marzo del 2008, este padre Michel anunció públicamente en su blog su intención de unirse al sacerdote apóstata de Ratzinger, tan pronto como sea posible, dijo. Esto causó sorpresa y consternación. Los escandalosas declaraciones del superior de los redentoristas, primero plegarse hacia la tradición y después volcarse hacia el lado contrario. Dice, la fundación de los redentoristas transalpinos recibió una doble bendición. La del obispo Lefebvre, conocido por todos, y lo menos conocida, la de Roma conciliar, en la persona del cardenal Gagnon, que no es otro que el hombre de confianza y enviado personal del apóstata de Goitila, a quienes comulgaría el año siguiente, en el 88. El padre Michael fue enviado a una misión, como una escena de una película de espías, por el cardenal Cañón el 8 de diciembre de 1987. Tras ser ordenado sacerdote en el nuevo rito presbiteral, o sea, en el falso rito, en el 78, en Australia, el padre Michel se unió a Ecón en el 87. Así lo afirmó en una entrevista que concedió al Catholic Family en 2006. Llegué a Ecón, Suiza, en el 87. Un sacerdote de la Sociedad de San Pío X me había enviado allí para reunirme con el arzobispo Lefebvre. Según nuestras, esto demuestra claramente, por cierto, que el obispo Lefebvre dudaba seriamente de la validez, dado que lo reordenaron en ese momento. ¿Qué sucede más adelante? Dice, sucede lo siguiente, porque todo parece ser como si fuera milagroso aquí en el proyecto de estos transalpinos, que realmente no son transalpinos, sino se adueñan de un proyecto. Esta bendición del cardenal Gagnon es asombrosa, alienta la creación clandestina de una nueva fundación fuera de la autoridad de Wojtyła Juan Pablo II, e incluso llega a invocar el santo ejemplo de Santa Teresa de Ávila. El padre Michael recibió entonces el pleno apoyo del representante del falso papa, el obispo apóstata Wojtyła, este anticristo, en palabras del arzobispo Lefebvre, enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Esto me pareció la aprobación divina para este proyecto. Recuerdo haber pensado después que él era el representante personal del papa ante los tradicionalistas. Había venido en nombre del papa. Porque no me dijo, escucha,
Joven, regresa a tu provincia y haz lo que te dicen. Todo lo contrario, me dio una clara señal de su aprobación. Padre Michael, y este asunto se vuelve cada vez más sospechoso cuando el padre Michael añade, comillas, este proyecto de fundación me pareció entonces una escena sacada de una película de espías, donde la autoridad da su aprobación a la iniciativa. Pero, en caso de que la misión saliera mal, el gobierno declarará él, la del espionaje, alude al mundo de los servicios secretos con el que el mundo anglosajón está muy arraigado. Malcolm Muggeridge, el ex mentor fabiano del ex anglicano de la Rosa, el obispo Williamson, perteneció al servicio de inteligencia británico durante varios años durante la Segunda Guerra Mundial. El benedictino belga Domingo Gauduin, gran amigo de R.C. Roncalli, posteriormente Juan XXI, de quien hablaremos más adelante, también perteneció al servicio de inteligencia durante la Primera Guerra Mundial. ¡Qué coincidencia! Parecería que las órdenes católicas se han convertido en una especialidad de los servicios especiales de Su Majestad, tan orgánicamente vinculadas a Cambridge y Oxford como lo están a las altas logias británicas tan íntimas con la alta iglesia anglicana. La fundación de los redentoristas transalpinos no constituye una base inequívoca para la salvaguarda del sacerdocio sacrificial católico, como lo fue la FSSPX en el espíritu del obispo Lefebvre, sino que, por el contrario, está marcada desde su origen por la mayor ambigüedad debido a la presencia de dos patrocinadores incompatibles, uno oficial y tradicional, propuesto, y otro oculto pero poderoso, revelado solo 20 años después por el padre Miguel. Entonces, una fundación tradicional, destinada a apoyar y extender la acción de la FSSPX, o, por el contrario, una fundación sospechosa, en realidad dirigida por la Roma modernista, que, tras haber adquirido fácilmente una reputación falaz de intransigencia y rigor doctrinal, pretendía infiltrarse metódicamente en el entorno de la tradición católica y captar a los más firmes resistentes para neutralizarlos mejor, antes de lanzar finalmente un espectacular movimiento general de movilización para apostatar a la Roma conciliar, dos escenarios opuestos para una misma realidad. Los elementos que estamos a punto de presentar no respaldan la primera hipótesis, y la reciente profesión de fe rastingeriana del padre Michael el 9 de marzo de 2008, delirante ante la realidad, refuerza la segunda hipótesis, la de una fundación infiltrada en la FSSPX, que sirve a objetivos ocultos. Recordemos estos recientes comentarios indecentes del padre Michael, comillas, estamos trabajando por la reconciliación. Si permanecemos en comunión incompleta, eventualmente nos convertiríamos en una organización completamente separada. Necesitamos la reconciliación cuanto antes. Respondiendo a William de Norwich, ¿quieren reconciliarse con la Santa Sede? Sí, cuanto antes. Con esta intención, el Papa Benedicto XVI emitió el motu proprio el 7 de julio del año pasado. La antigua misa nunca se canceló. El Papa nos llama a la reconciliación. ¿La quiere el Papa? Sí, cuanto antes. El Papa Benedicto XVI es el vicario de Cristo. Cristo es Dios. Por lo tanto, Dios también la quiere, Él nos lo dice a través de su vicario en la tierra. ¿Les parece católico? Oponte a Dios por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, amados hermanos, estamos hablando de un sacerdote de 50 años que debe de tener una preparación, que está reconociendo al gran dragón, que le llama el Papa, que fue a pedir el amparo. Y ahorita llega como que nos vieron la cara. Es imposible ser católicos en esa espantosa abominación. ¿Usted viene a infiltrar? ¿O cuál es su función? Porque si es un imberbe, pues simplemente no es sujeto apto para recibir una consagración. Incluso se debería de aplicar
aunque en la bula cum ex apostolatum officium es para el sumo pontífice, de que un hereje no puede ser papa, o quien fue hereje, es inválida su elección, pues también se debería aplicar a los obispos, porque lo que más está en peligro es la fe. Sin embargo, es una de benignidad. Si alguien toca la puerta de un satanista, como lo hizo el obispo da Silva, abran la puerta y al día siguiente ya lo tienes adentro. ¿Es infiltración o es un cambio de vida? Consagrar a alguien que una semana antes decía que era de desviaciones morales y después lo recibes. O sea, estás llenando la casa de elementos no católicos, que son bombas de tiempo. Quiere destruir, meta el caballo de Troya. Es ahí donde muy buena intención, pero siempre dirigiéndose a destruir la base y acercarse al gran dragón. ¿Es casualidad? ¿O qué sucede ahí? Nota del editor, es decir, a su supuesto representante, el sacerdote apóstata Ratzinger, en palabras del padre Michael, y serás hijo del diablo, tenemos una tripulación pequeña, nuestros barcos son más fáciles de maniobrar, no debemos cambiar nuestra conciencia para evitar el dolor y el juicio de los demás. 2. Este origen ilegítimo es admitido comillas ingenuamente comillas por el padre Michael, a quien no le preocupa en absoluto. Es cierto que el arzobispo había dado su bendición a la iniciativa, que el representante del Papa la había alentado. ¿Qué tiene de sorprendente que el padre Michael, después de haber engañado al mundo de la tradición católica, termine ahora volviendo a la tutela de las autoridades romanas apóstatas que bendijeron su obra desde sus inicios? Lo verdaderamente asombroso es que nadie hasta el día de hoy parece haber notado, y mucho menos haberse conmovido, por este doble patrocinio bastardo y antinómico con respecto al objetivo mismo de la FSSPX de preservar de las maquinaciones letales de la Roma apóstata la perpetuidad del verdadero sacerdocio sacrificial católico sacramentalmente válido. El asunto parece haber resultado mucho mejor precisamente por su magnitud, y la incapacidad de los círculos tradicionalistas para comprenderlo llegó a tal nivel que el padre Michael incluso se permitió publicar en su sitio web la verdadera historia de esta bendición conciliar sobre una obra cuyo objetivo oficial es combatir la Roma conciliar apóstata. ¿Te imaginas a un general del ejército animando a un oficial a unirse al bando enemigo y fortalecerlo mediante sus... Ahora, en este sentido, ¿cuándo han combatido a Roma apóstata? ¿Doctrinalmente? ¿Con nombre y apellido? ¿Cuándo lo han hecho? Dice el punto número 2, desde el 9 de marzo del 2008, la postura del obispo Williamson, el padre Michael, según se informa, ha cambiado de opinión sobre la nueva oración del Viernes Santo y ya no la acepta, la de los judíos. Aquí está con el obispo Rifán y Oleg Michel en 2007. ¿Qué sucede? La Fundación Redentorista se desvía de la regla de San Alfonso. Es decir, utiliza nada más el eslogan, el título, pero no siguen la regla. Ellos tienen otra regla. No tiene nada que ver con la antigua orden redentorista. ¿Qué es lo que suele suceder? Este es lo que construyeron, pequeños chalets, lo cual no concuerda con el modelo de San Alfonso. Bien, otra parte acá dice, los padres Inocencio María y Pedro María, estrechamente vinculados a esta fundación que no se ajusta completamente a la regla de San Alfonso. Se le encomendó establecer un diálogo con el patriarcado de Moscú, o sea, con Rusia. ¿Qué es lo que dice en esta parte sobre Rusia? Que ahí donde está la sinagoga de Moscú, una muy interesada en la sede vacante, en destruirla.
Al padre Michael se le encomendó establecer un diálogo con el patriarcado de Moscú. Tras haberse quitado la máscara de forma espectacular al abogar por la movilización general a la Roma conciliar apóstata, y tras haber reconocido haber fundado su orden con la bendición de las más altas autoridades de esta misma Roma modernista, anticristo, en palabras del obispo Lefebvre, la actuación del padre Michael debe ahora ser observada con lupa y analizada minuciosamente mediante la rejilla de lectura de las infiltraciones en la tradición. Comenzamos con un aspecto de las acciones de los redentoristas transalpinos que nos pareció de lo más extraño. 4.1 Contrariamente a la tradición redentorista, los monasterios del padre Miguel son birrituales. La fundación de los redentoristas está, por lo tanto, adulterada, pero también se caracteriza por una misión extraña, un birritualismo latino-bizantino y una acción dirigida hacia los países de la ortodoxia y Oriente. En la página web de su congregación, el padre Michael presenta esta singular vocación de sus redentoristas transalpinos de la siguiente manera. Los redentoristas transalpinos son una comunidad católica birritualista de sacerdotes y monjes fundada en 1988 con la bendición del arzobispo Lefebvre, un valiente defensor del rito latino. Su vocación es vivir la regla monástica tradicional y la vocación redentorista, que fueron trágicamente abandonadas en 1969 y reemplazadas por una regla modernista. La nueva regla provocó profundos cambios de pensamiento. Una nueva mentalidad modernista se extendió por los monasterios y debilitó la fe. Esto se reflejó en la entusiasta aceptación de la Ostpolitik vaticana, el Acuerdo Vaticano-Moscú, el falso ecumenismo y la vergüenza adicional del Acuerdo de Balamán. 24 de junio de 1993, por el cual los políticos de la Iglesia reconocieron a las iglesias ortodoxas cismáticas como iglesias hermanas. 10. El birritualismo de esta congregación se destaca de inmediato, invocándose la autoridad del obispo Lefebvre para este birritualismo, mientras que en el relato del padre Michael sobre la intervención del obispo Lefebvre, ver más arriba, no hay ninguna Es decir, amados hermanos, no les interesa únicamente la Santa Misa en latín. Ahí todos caben. Birritualistas, 2 ritos, 3 ritos, hasta 5 ritos. O sea, ¿qué clase de fe se ve en ese lugar? ¿A quién están metiendo? ¿Y cómo aparece el obispo Altamira? Dando el beneplácito. ¿El obispo da Silva? ¿Qué están haciendo? ¿A quién están confiriendo órdenes? Todo el que piense mal, pues claro, es un hereje. Ellos son los buenos y santos. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa esto? ¿O no se dan cuenta? Mención de birritualismo. El sitio web continúa criticando el modernismo de los redentoristas actuales. La nueva regla ha provocado cambios serios en el pensamiento, y luego inmediatamente se desvía para criticar la Ostpolitik del Vaticano. Esto ha transmitido la aceptación entusiasta de la Ostpolitik del Vaticano, el Acuerdo Vaticano-Moscú, el falso ecumenismo y la nueva vergüenza del Acuerdo de Balamán. Un tema que no está directamente relacionado con el abandono de la regla de San Alfonso María de Ligorio. Además, este sitio web está repleto de referencias a ritos orientales y a la declaración ecuménica de Balamán, pero guarda un silencio absoluto sobre San Alfonso María de Ligorio. Todo esto resulta bastante extraño. 4.2 El padre Michael presenta el birritualismo latino-bizantino como la piedra angular de su obra. En la sección Nuestro espíritu y nuestras convicciones, habría sido natural que el padre Michael afirmara seguir el espíritu de San Alfonso María de Ligorio, pero no es así en absoluto. En cambio, remite inmediatamente a la declaración ecuménica de Balamán de 1993. Increíble. Podemos imaginar a Domingo Guéranger refundando la orden benedictina en Francia después de la Revolución y sin hacer referencia a San Benito, sino oponiéndose de lleno a un texto que pone en tela de juicio una situación particular, por ejemplo, la unidad italiana. Podemos imaginar aún a los dominicos de Abrillé anunciando, para su fundación, que crearán un monasterio birritualista en Abrillé y que se dedicarán principalmente a Rusia para reconstruir la orden dominicana.
que ha caído a causa del modernismo, o podemos imaginar que presenten, como su comillas espíritu y convicción, su rechazo a una declaración ecuménica entre otras de la Iglesia conciliar. ¿Es esto serio y creíble? Es lícito dudarlo. Lo menos que se puede decir es que esta fundación del padre Michael es bastante inusual y no es en absoluto tradicional en su forma de funcionar. Además, esta declaración de Balamán, que parece tan comillas fundamental comillas en el comillas espíritu y las convicciones comillas de los redentoristas transalpinos, data solo de 1993, 2 años después de la repentina e inesperada desaparición del fundador de la FSSPX, el obispo Lefebvre, mientras que la nueva fundación comillas bendecida por el obispo Lefebvre comillas data de 1988, el año de las consagraciones episcopales. Ahora bien, ¿quién le autorizó o cuándo la Iglesia autorizó ese birritualismo? ¿De dónde lo saca? ¿Quién se lo autoriza? ¿Es permitido? ¿Quién es Rusia? ¿Cuál es el interés que tiene en destruir la fe católica? En cuanto a la sinagoga de Moscú. Pero nadie se da cuenta. ¿O qué sucede? El padre Michael se autoproclama responsable de la acción prioritaria hacia Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Dice, y en nuestros monasterios redentoristas, transalpinos, la fe católica se conserva con un rechazo firme y humilde a la mentalidad modernista, la nueva liturgia y el falso ecumenismo. Nuestros padres lamentan que no se haya nombrado obispo del rito bizantino católico para Ucrania oriental y central, para Bielorrusia y para Rusia. Por temor y respeto a la humanidad, ni siquiera se ha nombrado públicamente a un sacerdote para todos estos millones de almas. Las almas son abandonadas en aras de los intereses políticos eclesiásticos. Una crisis de valentía. El valiente patriarca José derramaría lágrimas de sangre. O sea, aparecen los líderes charros. Porque sucedió que hubo una fractura interna. ¿En dónde? Los mismos redentoristas. ¿Qué sucede? Hay otra sección que se separa de los transalpinos cuando ellos se adhieren a Roma apóstata y los abandonaron. ¿Por qué? ¿Dónde está ese lenguaje tan interesado por la salud de las almas? Ellos mismos abandonan a su gente. Comparto con ustedes este mismo informe que hay de Virgo María. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, un ejemplo premonitorio para la fraternidad, el cisma de los redentoristas transalpinos y su lamentable caída. Una imagen en cámara rápida del final de la política suicida, impuesta por la camarilla de los infiltrados en la fraternidad. Pocos meses después de su primer reconocimiento por Roma de los anticristos, en junio pasado, los redentoristas transalpinos de la gente Michel Slin, apoyado en ese momento por el cardenal Gañón, se dividieron en dos comunidades. Y los monjes que se unieron al abad apóstata Ratzinger se apoderaron de sus propiedades y recursos materiales, donaciones de los fieles tradicionalistas, y se los apropiaron. Expulsaron a los que no querían unirse con la espantosa abominación. El plan Campos se acaba de repetir en Escocia para los redentoristas transalpinos.
apenas unos meses después de iniciar un proceso de acuerdo y solicitar el reconocimiento de Roma apóstata, los transalpinos, ¿qué sucede? Y solo podía tenerlo al anticipar las consecuciones lógicas de los hechos ya establecidos y la duplicidad clerical del padre Michael Leslin, así como los artificios de su reconciliación con Roma. Lamentablemente no podían dejar de producir el fruto podrido que todo árbol malo termina produciendo muy rápidamente. El enlace de su página web lleva directamente a su blog y se han desaparecido las páginas de los monjes que estaban con ellos antes. La lucha de la tradición de Ucrania y la preservación sufrida por los católicos en ese lugar, bueno, a ellos los corrieron. Y luego viene a decir que sufre porque no tienen padres. Y se desapareció su denuncia del pacto ecuménico de la Iglesia conciliar con los herejes y sistemáticos ortodoxos. No queda nada. Y los católicos fieles de la tradición de Oriente ahora están abandonados por los mismos redentoristas. Este es el destino final programado al que sin duda el agente Slin esperaba conducir a los clérigos fieles de la tradición, a quienes se habían propuesto conquistar con la bendición del cardenal Gañón en el 88, le llevó 20 años cumplir su misión como agente romano. Por lo tanto, los fieles católicos tienen de nuevo ante sus ojos el ya repetitivo espectáculo del inmenso engaño perpetrado por clérigos infiltrados, en quienes depositaron su confianza. ¿Quién es estos redentoristas? ¿Y quién es el obispo da Silva, el obispo Altamira y el obispo Roa? ¿A quiénes apoyan? ¿Qué tenemos? O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿O cómo le llamamos a esto? Esta comunidad de redentoristas fue arrullada por las sirenas de la Roma de los anticristos, transmitidas con complacencia por el agente Michael Sim, así como por el obispo Fellay, quien, en lugar de advertirles severamente cómo habría sido su primer deber, les susurró también la absurda y criminal fábula del comillas buen Papa Benedicto XV chica y comillas y el comillas muy preciado amigo Castrillón Hoyos comillas que quieren comillas restaurar la tradición católica en la Iglesia comillas y que acosados por comillas la maldad de los malos obispos comillas, imploran para este propósito comillas la ayuda de los verdaderos católicos de la tradición comillas, en Flavigny en diciembre de 2007, apenas un mes antes de visitarlos en Papa Estomsa y antes de que comenzara su caída final e inexorable en la apostasía conciliar. Por lo tanto, el obispo Fellay no preveía absolutamente nada. Por lo tanto, no hizo absolutamente nada para evitar la pérdida de esta comunidad, de estos clérigos, así como de los fieles y sus familias que los apoyaban. Bravo, qué logro tan glorioso, y sobre todo, Monseñor Fellay, tenga cuidado de no sacar ninguna lección sobre los notables consejeros de la camarilla que lo rodea. No es así, más aún, cuando el padre Scott, superior del seminario de la Fraternidad de la Santa Cruz, quiso intentar salvar a sus seminaristas en formación en Australia, no recibió ningún apoyo, e incluso fue trasladado de su puesto en agosto de 2008 por decisión final del obispo Fellay, por orden de la camarilla de infiltrados comillas que parece decididamente todopoderosa sobre Menzingen, y aún mejor, con una inconsistencia increíble, el obispo Fellay no dudó en ir directamente a Villapreux en octubre de 2008, para lamentarse ante los fieles de la tradición sobre la comillas deriva comillas de los redentoristas, como si esto... ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Los sacerdotes que continuaron con la fe, los lanzaron a un garage, los desprotegieron de todo. Y ahora van a coronar a los traidores que hicieron el acuerdo con el anticristo. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Buena intención?
Exclusiva, los monjes de Orkney, 4, se ven reducidos a celebrar su culto en un garaje después de que su comunidad se disolviera. 6 de diciembre de 2008. Daily Record Co. UK. En una isla, unos monjes celebran su culto en un garaje tras la disolución de su comunidad. Los redentoristas de Papa Stronsay, una de las Islas Orcadas, al otro lado de los Alpes, se dividieron tras una disputa sobre su orientación religiosa. Parte de la comunidad, encabezada por el padre Michael Mary, vicario general, permaneció en el monasterio del Gólgota, situado en la isla de Papa Stronsay. La facción rival, liderada por el padre Nicholas Mary, se ha asentado en el islote vecino de Stronsay, donde celebra su culto en diversos lugares, incluido un garaje. La ruptura se produjo después de que la Orden Católica hiciera las paces con el Vaticano a principios de este año, poniendo fin a una suspensión de 20 años. Los monjes de Orkney celebran la tradicional misa tridentina, también conocida como misa latina o misa antigua. Esta práctica estuvo prohibida por la Iglesia hasta el año pasado, cuando el Papa Benedicto XVI revocó dicha prohibición. Esto propició la reconciliación entre el Vaticano y los monjes de las Orcadas 4, pero el padre Nicolás y otros 3 hermanos no aprobaron esta reconciliación y se les pidió que se marcharan. El padre Nicholas ahora dirige un antiguo taller mecánico en la isla Papa Stronsay. Es decir, están fuera los que se opusieron a unirse a Roma Apóstata. Y estas personas ahora llegan haciéndose los sufridos. Pues ellos son los que traicionaron. Es ahí donde, ¿qué es lo que estamos presenciando? Eso es una parodia que ¿a dónde conduce? Pues conduce simple y sencillamente a que la sede vacante es lo peor. ¿O por quién está compuesta? ¿Cuáles son las medidas para ingresar a una persona? Ser masón, ser judío, ¿cuál es la norma a seguir? Aquí esta es la página, por ejemplo, de los transalpinos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice el nuevo obispo? ¿Qué es lo que comenta el nuevo obispo en su página? De palos y piedras y nombres que nunca nos hicieron daño. Pues, ¿cuándo los golpearon? Dice, anoche me informaron de la declaración de la diócesis de Aberdeen relativa al proceso canónico de su juicio de cisma en mi contra y de su advertencia de que la gente de la diócesis no debería tener ningún trato con nosotros. La abundante paz que inunda nuestras conciencias es una confirmación suficiente para todos nosotros de que somos católicos, liberados de las situaciones de cautiverio que hemos sobrevivido estos últimos años. ¿Cautiverio? ¿Y qué le va a decir a los niños? ¿Qué le va a decir? La caridad no se ofende y nosotros no nos sentimos ofendidos en absoluto. Pedimos perdón por todas las ofensas que se nos atribuyen en la medida que somos culpables. ¿Qué sucede? Los pensamientos y las dudas necesitan solución. Cuando no hay respuestas obvias, debemos buscar claridad. Es decir, es el hombre que cambia todas las cosas. Debería de hablar públicamente y condenar a Roma Apóstata. Pero aquí está haciéndose la víctima y ni siquiera puede decir que la sede está vacante. Ahora bien, esta es su página de ellos, de los transalpinos. ¿Y qué sucede en este lugar? Que, por ejemplo, tienen los datos y aún continúan los datos de su filiación al modernismo. ¿Sí? O sea, era para que hubieran eliminado todo lo que tiene que ver con Roma Apóstata. El reverendo don Hugh Gilbert, obispo de Aberdeen,
Cada domingo ciertos de personajes casados asisten a la iglesia y no participan en la misa ni reciben la confesión sacramental. Eso no significa que Dios las ame más o menos que a mí. Es simplemente una realidad, no les corresponde ser sacerdotes. En fin, bueno, trata sus ceremonias dentro de dónde? Del modernismo. Entonces, ¿ellos qué son? ¿Por qué no eliminan todo vínculo con el modernismo? Ahí están. O sea, su página sigue siendo modernista. Es aquí donde, bueno, ¿a quién estamos viendo? Porque aquí se ve claramente que es una unión entre dos lugares. Y dice Benito XVI. Pues, ¿qué tienes que alabar a esa bestia? Entonces, ¿qué son? San Alfonso y la oración del Papa Benito XVI ayer. El que ora se salva, el que no se confiesa, el que no se condena, ¿no? Y mismo el Santo Padre habló de San Alfonso con motivo de su festividad. Aquí lo tienen. Entonces, ¿ellos quiénes son? Gracias, Santo Padre. Feliz día festivo a todos nuestros lectores. ¿Y estos son los sede vacantes? Esta es la página de los transalpinos. ¿Son sede vacantes? ¿Qué son ellos? Son unos infiltrados. El Santo Padre reza por Cristo Chur. Un nuevo y potente terremoto, aún más devastador que el pasado de septiembre, ha sacudido a la ciudad de Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues que su Santo Padre reza por ellos. Bueno, entonces, ¿en qué tenemos? Ellos son los que van a redimir. Realmente esto es una burla. Pero ahí está la mano que los dejó meter. ¿Quién es? El obispo Roa, el obispo da Silva, el obispo Altamira, que por supuesto ellos son santos e inocentes. Ellos les ven la cara. Déjame checarlo, van a decir. Y entonces, ¿qué viene a ser la sede vacante? Bueno, viene a ser una especie de combinación de todo un poco. O sea, no se sabe ni siquiera qué son. Es una especie de ameba. ¿Qué es lo que comenta en esta nueva declaración que hace? Pues ya lo leíamos hace un momento. Entonces, ¿dónde está la clave de todo esto? La clave se encuentra en las sociedades secretas que están atrás. ¿Qué hay en Ucrania? ¿Sí? La entrevista entre el padre Michael y el arzobispo ortodoxo de Ucrania, donde se reunieron. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué tanto interés por esos lugares? El análogo entre el proyecto del padre Michael y el del benedito Don Beaudín, que fue condenado por el Papa Pío XI. ¿Cuál es su misión? El monasterio birritualista, fundado por Don Beaudín en 1926, el cual también fue condenado. Los monjes de la Unión de Don Beaudín, que son similares a la Santa Unión defendida por el padre Michael en 2008. ¿Cuál es el objetivo? Unir con la iglesia anglicana y ortodoxa.
Entonces, ¿a quién están recibiendo? Dice, un ecumenismo de don Baudín que afirma conducir algo distinto de la absorción o la pérdida de la identidad. Es la santa unión. Cada quien conserva su autonomía, pero todos juntos, juntos al dragón. Es ahí donde aparece la mano de Williamson, el señalado de judío y de homosexual y de encubridor de homosexuales. Lo cual vamos a dar a conocer con bastante detalle y todo lo que él hizo. Porque esto tiene bombas de tiempo. ¿Quién es realmente el obispo Williamson? Un encubridor de homosexuales. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es el obispo Rosacruz? El padre Michael y su fundación, un claro complemento estratégico en la estrategia del antiguo obispo anglicano de la Rosa, Williamson, para controlar la fraternidad. O sea, ¿a quién están ingresando? Es ahí el problema, amados hermanos, de que se pueden alegrar. Qué bueno que, mira, ya ponieron esas personas. ¿Y quiénes son? ¿Qué fe tienen? ¿Dónde está su juramento antimodernista? ¿Quiénes son ellos? Aquí narra su entrevista con el arzobispo ortodoxo ruso. ¿Y qué nos dicen del monje que murió misteriosamente en el mar? De eso no se dice nada. ¿Por qué? Y curiosamente el monje que murió estaba en contra de esos acuerdos. Y quería denunciar lo que es estas personas. Byzantine Orthodox, you have to use your pay grade to some degree, and we just have to say, well, look, our practical, I am not the Pope. I do not know anything infallibly, but on this road, I've got to make some basic decisions. And when I look at this what they're calling the church at the moment, I have to say this is not the church. Why? Because you can't obey it. You can't obey it because it's in contradiction of everything before Vatican II. You can't obey it. So they can't be who they say they are. That's just a practical decision. Right. And we hope that from that, eventually the church will make an infallible judgment on the situation that we are living through at the moment. But anyway, so long as we're doing this in our right conscience, that at least will be something in our favor when it comes to the judgment of God. Yeah, I think that's everyone should probably agree that there is, even if those who disagree with your position, a very strong likelihood that a future council, a future pope, however we will get that, would declare all of these anathema. And I think it's very similar to the Babylonian captivity, because we're almost going on 70 years after Vatican II now. And one could maybe reasonably hope that 70 years after the council is 35 would be the time that God sort of delivers us from that. And potentially maybe that's why even now we're seeing this Unam Sanctum website. We'll put this in the show notes. I think a lot of folks will be interested in this. This is a website signed by various clergy, in fact, a growing number of clergy, 10 bishops, 46 priests, 67 religious, calling for some sort of meeting. Some have said it's an imperfect council to really get the ball rolling on potential solutions, or at the minimum, conversations to be had about if anything can be done among the true bishops, the traditional bishops across the world who still are Catholic and objectively speaking in the church. Can you shed some light on, if any, role that you've played in this so far, and any further relationship that you've had with Bishop Waugh on this front?
For myself, I can just say that my relationship in it is that I'm very much in favour of it. And I would give it to some other member of the community to speak to it. I just wanted to say one other thing about this charity, which follows into this the council or the Unam Sanctam, is that if we are Catholic, if someone says they are Catholic, he has to be united to every other Catholic in the world. You cannot be disunited. If you're Catholic, you have to be united. It's just it's a reality. That's what communion is. When we go to Holy Communion, we are united with our Lord. They won't necessarily hate those poor people because our Lord tells us not to. And our Lord does not want us to hate or to exterminate them. And if any nation at any time tries genuinely, not fabricatedly, but genuinely to exterminate that people, God will preserve them. Because he preserves them as the best of all scourges to be laid across the back of the unfaithful Gentiles. And they do the job of scourging very well. We'll look around you today. They've got everybody tied in knots and puedes tocar a los judíos. Y de su amigo aquí está de su amigo el rabino, que tenía un amigo rabino, Monseñor Williams. New York, a rabbi who was sympathetic with Catholics, in particular with traditional Catholics, and who had become a rabbi because he turned back to out of admiration for West Point and the traditions of the American army, he turned back to the traditions of his own religion, which was the Jewish religion, and he became a rabbi. He was capable, he was intelligent, he was free, he became a rabbi. But he's friendly with Gentiles, especially with Gentiles of tradition. So he had a special sympathy for traditional Catholics. That's how this friend in New York introduced me to him. I got to know the rabbi quite well. We met quite a few times over there in New York. And what was I going to tell? There are various things I could tell. Yes, when I was consecrated a bishop, it was in 1988, and I came back to the United States, and I invited him to the ceremony of Thanksgiving, or the main mass that I said after I got back to the United States. Maybe it was a mass of Thanksgiving, I forget. And I invited him, and he came. He came to the mass. After the mass, he came up to me with a copy of canon law, Catholic canon law. And he said to me, Your Excellency, is this the canon that shows that Archbishop Lefebvre was not guilty of not deserving of excommunication? It was exactly the canon. This non-Catholic, without a desire to become a Catholic, but with a respect for Catholicism, knew more about canon law and did more research on canon law than the mass of Catholics. That's an example of those people. And at the end of the world, they will convert. And when they do convert at the end of the world, I think they're going to, Catholics, I mustn't pull down Catholics too much, but I think it's possible they're going to show up Catholics at that point in time. The Catholics will have been, many of them, apostatizing because of the persecution. It may be that the Jews will stand up to the Antichrist persecution better than anybody else. I don't know. Are they going to convert before or after the death of the Antichrist? I don't know. There's massive things I honestly don't know. But I do know that when they convert, they can convert extremely well, outstandingly well. And I do know that they're going to convert en masse, as a race, at the end of the world. It's in Scripture. At the time of St. Paul, the Gentiles are puzzled. If Christianity is a Jewish religion, why don't the Jews accept Christianity? It was a series
obstacle in the way of Gentile conversion. And one of the things that St. Paul says about the Jews is that they will convert to the end of the world. In the meantime, they have created a great hole, a great gap in the side of the Catholic Church, the Church of God, through which the Gentiles are flooding into the church, as they were doing at that time. The Gentiles were entering into the church, picking up the ball that the Jews were dropping. And the Gentiles have picked it up until modern times, until Vatican II. Vatican II is where the Gentiles drop the ball. And that's why Vatican II is the end of times, Vatican II introduced the end of times. Not yet the end of the world, but the end of times. Because the word for time in Greek is kairos, not chronos. Démonos cuenta cómo tiene otro sistema tan sencillo como decir la sinagoga de Satanás, el pueblo maldito, como habla la iglesia. Él tiene otro sistema, que es la gnosis judía. ¿Por qué razón? Vamos a dar a conocer en otro video la obra de Monseñor Williamson. Sí, la obra de... Aquí comparto un poco con ustedes. La madre del obispo Williamson, seguidora de la secta gnóstica protestante de ciencia cristiana. La religión del grupo Milner, mesa redonda británica vinculada con los Rothschild. ¿Quién es el obispo de la Rosa Cruz? El obispo Williamson eligió para su escudo episcopal un símbolo de rosa y cruz muy similar a la mesa redonda británica. Y todo su expediente. El hijo de un pastor anglicano, con motivo de sus provocadoras declaraciones negacionistas del Holocausto, pero después viene a favorecerlos. Esta información es esencial para seguir comprendiendo la verdadera personalidad del obispo Williamson, el extraño obispo de la Rosa, de la Fraternidad, su pasado y su origen. La acción de este agente del Plan Fabián, que ha estado supervisando la operación de infiltración y sobre su versión en la Fraternidad. Dice la persona que vivió con ellos, un protestante escocés y jefe de compras que falleció en el 87, la señora Helen, que falleció en el 93, seguidora de la secta protestante Ciencia Cristiana. Entonces, ¿qué sucede? La señora Williamson era una gran dama y una pianista talentosa, pero tenía opiniones muy firmes, igual que Richard, supongo. Dice, de hecho, esas convicciones eran tan fuertes que nada salió según lo previsto cuando intentó ordenarse sacerdote. Incluso ella, la persona que lo cuidó, pues asegura de que el obispo pues era pues homosexual. Entonces, y su origen judío. Pero bueno, lo vamos a plantear con calma. Pero aquí no hay casualidades. Y que ahora en el nuevo obispo. Una cuestión, si digo una palabra sobre eso para que no aparezca demasiado, presenta ante la Santísima Trinidad. Y a la izquierda está la rosa que representa la humanidad de nuestro bendito Señor, particularmente la rosa del niño Jesús. La rosa, la flor de Jesé. Y al otro lado está la rosa inmaculada, la rosa blanca de nuestra bendita Señora de Nuestra. Así está la Santísima Trinidad en el cielo con nuestro Señor y Nuestra Señora. Ahí está el santo sacrificio de la misa, enviando la sangre y la gracia. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que menos les interesa es la fe católica. Les interesa la unión para desintegrar la sede vacante. Como el obispo Roa, estoy cansado de los sedevacantistas. No hacen el juramento antimodernista, no declaran que Roma no es la iglesia. Vamos a reunirnos en unansantam.org, católicos y no católicos, y ahí definimos a ver qué hacemos.
es una infiltración interna, donde por supuesto son los intocables. Y agradezco hay 45 comentarios, pero nada más me pasaron los principales.